Buenos días. Ay, caramba, parece que tenía un problema con la con la reunión, ¿no? Estaba este webinar para ayer, un error de programación. Deme un minutito, por favor.
Lo que vamos a ver ahora, el tema es el tema de hoy, las TIC y la investigación. Este tema ya lo hemos estado viendo parcialmente, porque hemos visto algunas aplicaciones ya de gestores bibliográficos, por ejemplo, que es parte de los contenidos, pero vayamos avanzando y después vamos comentando. ¿Y qué son las TIC? Las tecnologías de información y las comunicaciones, como se llama TIC, ahora, desde hace tiempo atrás, ¿no? Estamos hablando desde hace unos 15 años atrás, ocupan un lugar importante en la sociedad actual, ¿no? Y mucho más en la economía de fin de siglo, o sea, viene desde fines del siglo pasado, ¿no? Pero en este momento es un tema muy importante en la economía, ¿no? En el desarrollo de la economía y fundamentalmente en el desarrollo del conocimiento, ¿no? O sea, hay economías en el planeta que están basadas en el desarrollo tecnológico de las tecnologías de información y comunicación y el tema de los recursos naturales han ido pasando a segundo plano en las economías desarrolladas, ¿no? Entonces, las TIC ahí juegan un papel importantísimo, ¿no? ¿Qué es las TIC? O sea, ¿cómo podemos definir un concepto muy especial, ¿no? Las TIC desde nuestra perspectiva es la convergencia tecnológica de la electrónica, el software y la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, lo que va pasando o lo que ha ido sucediendo y en la evolución del desarrollo tecnológico es que en base a la convergencia tecnológica se ha ido dando este concepto nuevo de las tecnologías de información y comunicación, que es que tiene que ver básicamente con tres elementos, ¿no? La infraestructura de telecomunicaciones, el desarrollo de las redes, lo que hemos ido llamando ahora ancho de banda. Hace 20 años atrás, ni tanto, ¿no? A ver, déjenme, estamos 2011, 2010, en el 2010 hablar de 1 megabyte en la infraestructura de telecomunicaciones del país era importante, ¿no es cierto? Ahora, ese megabyte en la infraestructura de telecomunicaciones, en el Internet, prácticamente no es nada, ¿no? Estamos hablando de velocidades arriba de 20, de 30, de 40, de 50, de 100 megas acá en el país, ¿no? Y eso también marca un poco la diferencia entre el desarrollo nuestro con el desarrollo de países desarrollados, donde ahí ya no están hablando estamos hablando de velocidades de acceso a la ciudadanía, ¿no? Al ciudadano común, al ciudadano de a pie. En los países desarrollados se está hablando de 500 megas, ¿no? O sea, veamos la diferencia. Pero también en el país ha ido viendo una evolución, ¿no? Mucho más lenta, más restringida, pero ha habido. O sea, en el país se hablaba de que se puede dar un acceso de Internet de banda ancha de 1 mega, y era importante ese mega hace 12, 15 años atrás. Ahora ese concepto ha ido cambiando, ha ido moviéndose, ¿no? Entonces, ahí está ese concepto de la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Es el de la electrónica, que tiene que ver con el desarrollo de los teléfonos celulares, por ejemplo, con el desarrollo de las tablets, de las computadoras y de todo lo relacionado con los aparatos que nos permiten ahora tener comunicación, ¿no? Y y ahí se ha relacionado, o sea, se ha conjuncionado, por eso es el tema de la convergencia, el desarrollo del software, ¿no? O sea, sin software, sin contenido,
sin ese software que permita esta convergencia, no hubiésemos tenido las TICs, ¿no es cierto? Entonces, en mi opinión, el tema de las TICs es un tema de convergencia tecnológica, ¿no? Probablemente si llegamos a simplificar y podemos decir, es una convergencia tecnológica de software e infraestructura, pero el tema de electrónica estamos incluyendo en la infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, separando para hacerlo mucho más específico y viendo, evidentemente, el desarrollo de los teléfonos móviles, de las tablets, ha estado en función del desarrollo de las telecomunicaciones, ¿no? De la infraestructura de las telecomunicaciones. Entonces, estos elementos que ya están presentes, o sea, porque había infraestructura de telecomunicaciones, pero en el desarrollo de esa infraestructura no estaba orientada estaba solamente orientada al tema de voz, ¿no es cierto? Y no al tema de datos. Habían datos, pero los datos, otra vez, estábamos hablando de kilobytes, ¿no? Entonces, ha habido una conjunción, las redes anteriormente, hace 30, 40 años atrás, de telecomunicaciones, unas iban por voz y otras redes independientes eran las redes de datos, ¿no? Entonces, ahora ha habido una convergencia, primero en telecomunicaciones, voz y datos, o sea, voz e imagen, y después ha venido esa conjunción del software, ¿no? Y el desarrollo, por supuesto, de esa otra parte que le llamamos la electrónica, que es eh, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las computadoras, de los teléfonos, etcétera. Entonces, la asociación de estas tres tecnologías dan una concepción al proceso de información en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas, ¿no? Ahora, en el tema del software, si bien el desarrollo del software lo teníamos para el desarrollo de los sistemas operativos, etcétera, pero también ahí el software juega un papel importante en el desarrollo de contenido, ¿no? Que esa es la nueva perspectiva, o sea, estamos hablando que esto empieza hace 15 años atrás, entonces, si tenemos redes, tenemos la electrónica, tenemos el software, pero no desarrollamos contenido, no, o sea, no hay utilidad práctica, ¿no? O sea, tiene que haber contenido y esa es la otra parte importante, ¿no? No solamente es el software del sistema operativo, etcétera, sino el tema del desarrollo de contenido. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Entonces, esta convergencia de, podemos decir, de tres tecnologías, dan lugar a que se ha abierto un nuevo horizonte en las comunicaciones y nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de convergencia, la convergencia no es solo tecnológica, lo que les decía, ¿no es cierto? Es una convergencia de las telecomunicaciones, informática, audiovisual, también están llegando a configurarse un nuevo sector en las actividades que es el sector de multimedia, ¿no? Es que cada uno de los desarrollos que se han ido implementando y que se van gestando, entonces nos ha ido dando nuevas oportunidades, ¿no es cierto? En audiovisual, por ejemplo. Aparte de que el desarrollo del audiovisual, estamos hablando ya de alta definición, ultra alta definición, 4K, estamos hablando de 8K, nuevos requerimientos de ancho de banda, ¿no? Y a ese alrededor de eso se han ido generando que no nuevas necesidades, sino impulso con el desarrollo de software a contenido, ¿no es cierto? Y ese contenido va desde que podemos ver películas
en línea, en alta definición, en 4K, no en HD, ¿no? Sino mejor que en HD, en 4K, que ya están disponibles ahora, especialmente en las OTTs. Y también ahí, ¿qué tenemos? Tenemos otro tipo de aplicaciones, ¿no? De contenidos. Están los videojuegos, por ejemplo. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino está lo que llamamos el comercio electrónico, ¿no es cierto? Y ese comercio electrónico que se está desarrollando y en este último tiempo, en la pandemia, en el país ha empezado a desarrollarse que el trabajo virtual, ¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo ahora nosotros. Entonces, lo que nosotros estamos pasando clases en esta modalidad es lo que vamos viendo y viviendo las TIC, ¿no es cierto? Las tecnologías de información y comunicación. ¿Por qué? Porque necesitamos un dispositivo para conectarnos a una plataforma, ¿no es cierto? Y en esa plataforma se generó ese contenido, ¿no es cierto? O sea, esas aplicaciones, Google, las aplicaciones del Meet, todo su ecosistema educativo que ha hecho, ¿no es cierto? Que no solamente está asociado al tema del Meet, sino tiene una serie de aplicaciones ahí. Eso es contenido, ¿no? Si no hubiese habido ese contenido, no podríamos hacer, así tengamos el dispositivo para poder conectarnos, la infraestructura, el ancho de banda necesario que podamos tener que llegue a nuestra casa, a nuestro domicilio, ya sea de forma inalámbrica o de forma alámbrica. Entonces, ahí esa es la conjunción y podemos decir el ejemplo de lo que estamos viviendo ahora con la convergencia de estas tecnologías que hace 12, 15 años atrás ya empezaban, ¿no? O sea, y empezaban porque si empezamos a revisar hace 14, 15 años atrás, estábamos hablando de la comunicación vía Skype, ¿no es cierto? O sea, que uno tenía que conectarse vía computadora, no lo podía hacer, etcétera. Pero ahora, ¿cómo ha evolucionado eso? Tenemos una aplicación en los móviles que es el WhatsApp, para dar un ejemplo, ¿no es cierto? El WhatsApp. Y ahí podemos hacer llamadas, videollamadas. Antes era en uno solo, ahora ya es en un grupo, se puede compartir la llamada, solo voz, video. Entonces, ahí está esa convergencia tecnológica que ahora la tenemos prácticamente, ¿no? Pero también hay un desarrollo de contenido, ¿no es cierto? La aplicación. Y para la educación viene a ser importante este punto, ¿no? O sea, estas plataformas que estamos utilizando, que se va desarrollando mayor contenido y a ese contenido lo podemos acceder, ¿no es cierto? O sea, hemos estado viendo eh, diferentes portales donde hay información importantísima, ¿no? De investigación, de desarrollo, hay gestores bibliográficos. Entonces, to, todo ese conjunto de software, de aplicaciones, permiten esta convergencia, ¿no? En la infraestructura, que es importante en las telecomunicaciones, ¿no es cierto? Mayor ancho de banda, para que podamos acceder mucho con mayor facilidad a estas aplicaciones y los dispositivos, ¿no es cierto? Ustedes pueden acceder desde su dispositivo móvil. Entonces, todo ese desarrollo que ha ido habiendo ha tenido una convergencia, ¿no? Se han ido encontrando en un punto y también ahí está el tema del desarrollo desde el año, yo diría, 92, 95, desde los 90 más bien, para no ser precisos, desde la década de los 90, el tema del Internet, ¿no? Que por supuesto ha sido un impulso importantísimo, ¿no? Pero ahora ha habido una conjunción mayor, ¿no es cierto?, que son las tecnologías de información y comunicación, una convergencia
tanto de hardware como de software, ¿no? Para resumir. Entonces, con las TICs, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos hacer una adquisición de producción, almacenamiento, tratamiento de la información. Te ven un minuto, por favor. Entonces, las TIC es donde la electrónica, podemos decir, estamos hablando ya en una perspectiva nuestra, ¿no? Muy, muy de ingenieros electrónicos, es la que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, informática y audiovisual. O sea, probablemente la perspectiva de otras áreas va a ir un poco diferente, ¿no? Pero nuestra perspectiva, y ustedes podrán más adelante van a ir comprobando esto, pero una perspectiva nuestra es que la electrónica se sienta como una tecnología base, ¿no? Que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática, la audiovisual, ¿no es cierto? Porque sin la electrónica no pasaría nada. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando esto, no? O sea, tenemos la voz, que es analógica, es una adquisición, una, una transformación de la voz a digital, tenemos las imágenes y también hacemos una transformación y tenemos los datos, ¿no? Y que también. Entonces, esto viene a algo que se llama producción, ¿no es cierto? Y estamos hecho un canal de comunicación, hay un tratamiento, más adelante vamos a ver un diagrama mucho más técnico que este, y también hay un almacenamiento y registro, ¿no? Las bases de datos están aquí, o sea, producimos, eh, transformamos esta adquisición de voz, imágenes, datos, podemos almacenar, registrarlas y después pasamos a la presentación, ¿no es cierto? Esta presentación, ¿qué puede ser? Puede ser eh, en sonido, puede ser en audiovisual o puede estar en data, ¿no? O sea, en información. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros se va produciendo, ¿no es cierto? En todo lo que es la comunicación, hay una producción, hay un tratamiento de la información, hay un almacenamiento y hay una presentación y esa presentación también está en diferentes formas, ¿no? Entonces, el carácter tecnológico para el campo del conocimiento y actividad profesional significa que estamos considerando de forma integrada una base teórica propia, ¿no? Y esa base teórica propia, ¿de dónde proviene el conocimiento científico? Viene de disciplinas básicas como la física, la matemática, ¿no? Lo que hemos estado viendo. Y aplicadas está la electrónica, el tratamiento, teoría de la señal, el tratamiento de imágenes, algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo básico es física, matemáticas y otras áreas, química. Y nosotros estamos en la parte aplicada, ¿no? En esto, en la electrónica, en el procesamiento digital de las señales,
para ponerle un nombre actual a la teoría de la señal, ¿no es cierto? Los algoritmos y el conjunto de técnicas en el doble sentido de la palabra como artificio y método que permitan diseñar, construir, fabricar, operar, evaluar sistemas complejos de tratamiento de la información, ¿no? Entonces, bajo estas dos bases, una base teórica propia que la que nosotros, la que estamos estudiando, y especialmente esta de la aplicada, ¿no? Pero ahí viene el tema de la infraestructura, ¿no es cierto? Por llamarlo de una forma, conjunto de técnicas donde se diseña, se construye, se fabrica, se opera, se evalúa todos los sistemas o cualquier sistema para el tratamiento de la información, ¿no? Y esto ha dado como resultado un impacto socioeconómico y cultural también, ¿no? Profundo que afecta a todos los sistemas sociales de vida, ¿no es cierto? O sea, no solamente socioeconómico, sino también cultural, ¿no? Las personas están cambiando la forma de ver, están adquiriendo nuevas formas en base a las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, en un diagrama podríamos pensar que esto viene de la siguiente forma, ¿no? Aquí tenemos en el centro lo que hemos hablado, ¿no es cierto? La electrónica. O sea, y estaría mucho más adentro la microelectrónica, ¿no? La microelectrónica, perdón, software y las redes de comunicación, ¿no es cierto? Esa es la integración de todo, la convergencia. Y esa convergencia viene por parte de la electrónica, ¿no? Y equipos, sistemas, tecnologías, la informática, la arquitectura, la tecnología de los computadores, lenguajes, sistemas, todo lo que es software, ¿no es cierto? Telecomunicaciones, la ingeniería, procesamiento de señal, las radiocomunicaciones, las redes de telecomunicaciones. Entonces, y todo este conjunto que está aquí en este triángulo rojo, que es microelectrónica, software y redes de comunicaciones, está la convergencia de las TIC, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación. Ahora, ya les digo, entre la microelectrónica, yo he considerado que debe estar separado la microelectrónica, pero en general el concepto es una convergencia de lo que es infraestructura de comunicaciones y el software, ¿no? Pero esa infraestructura de comunicaciones, de telecomunicaciones, tiene componentes importantes en la electrónica, ¿no es cierto? Y en la microelectrónica. Lo mismo, para que cosas software tiene que haber otra infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros vemos, tenemos la electrónica, la informática y las telecomunicaciones. Evidentemente, dentro de eso está entre las telecomunicaciones y la electrónica, la audiovisual, la electrónica profesional, podemos llamar la electrónica industrial, ¿no es cierto? O sea, que probablemente no nombre, no diga, no electrónica industrial, sino el control ahora, ¿no es cierto? Y todas esas otras aplicaciones que van a ir surgiendo, ¿no es cierto? La informática y las telecomunicaciones. Pero este es el concepto básico, ¿no? Ahora, en el desarrollo de las telecomunicaciones hemos hablado de lo último, de las redes 5G, ¿no es cierto? Entonces, las redes 5G siguen en este mismo concepto de convergencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que la infraestructura de telecomunicaciones está empezando no a abarcar, sino a dar soporte a mayores tecnologías, ¿no? Que todavía estaban alejadas, que no estaban integradas. Podemos hablar de la automatización, ¿no es cierto? O sea, todo lo que es control industrial, electrónica industrial, etcétera. Y ahí
está entrando con que con un punto importante que también viene a ser una conjunción de esto, ¿no? El reflejo de esto, que es el IoT, el Internet de las cosas, ¿no es cierto? O sea, porque si no hay infraestructura, no hay Internet, ¿no es cierto? Y esa infraestructura, ¿qué va a ser? Ya no va a ser una infraestructura solamente fija, ¿no? O sea, alámbrica, sino que requiere un medio físico para comunicación, que es mucho más caro, sino una infraestructura inalámbrica para la comunicación. Entonces va a permitir realizar control, automatización remota, control remoto de muchos dispositivos, de plantas, de producción, de redes de desarrollo informático, etcétera. Eh, entonces, estas TIC van a ir evolucionando mucho más, ¿no? Y están entrando acá por el tema audiovisual al tema de la comunicación, ¿no es cierto? O sea, esta convergencia no solamente es en temas técnicos, no tecnológicos, sino también en temas de comunicación. O sea, otro ejemplo es el tema de los periódicos, ¿no es cierto? Antes los periódicos eran, no es que no, ahora siguen siendo, ¿no es cierto? Pero hace 20 años atrás uno quería leer un periódico y tenía que leer un periódico en físico, ¿no es cierto? Ahora, ¿quieres leer el periódico? Lo puedes leer en físico o lo puedes leer en tu teléfono, ¿no es cierto? Entonces, ya hay un contenido ahí. Cuando hablamos del contenido, es a ese desarrollo de ese contenido, ¿no es cierto? De esa aplicación que es parte de la informática. Entonces, en la evolución de las TICs, ¿qué ha pasado? Tenemos el escenario analógico, que era voz, ¿no es cierto? El escenario de datos, sí, ya teníamos computadoras, ¿no? En la década de los 90, por ejemplo, podíamos conectarnos mediante una línea telefónica con un módem. ¿Cuánto estábamos hablando? Estábamos hablando de 32 kbps, más o menos. Entonces, uno que hacía, conectaba su módem y su computadora, yo lo hacía para trabajar remotamente, por ejemplo, mediante la línea telefónica que uno tenía en su casa, ¿no? Entonces escuchaba y sonaba y se conectaba al otro lado donde había otro módem y permitía la conexión mediante línea telefónica, ¿no es cierto? Punto a punto. O sea, no podían conectarse varias personas ahí, sino solamente una. Y lo que hacía era que se había una conversión, ¿no? De los datos. La computadora digital, el módem analógico, iba por la línea telefónica y otra vez al otro extremo pasaba exactamente lo mismo. Las imágenes analógicas, la televisión analógica, ¿no es cierto? Y lo mismo en la producción audiovisual, ¿no es cierto? Todo el escenario analógico. Pero en el campo digital, ya la comunicación analógica aquí es bits, ¿no es cierto? Ceros y unos. Para todos los mismos sistemas, todo ya es digital. Entonces, el concepto donde está, todo esto ya lo saben, ¿no es cierto? Pero el concepto fundamental está que en este escenario digital tenemos un solo soporte, ¿de acuerdo? Aquí teníamos diferentes soportes, ¿no? O sea, toda esta información estaban yendo por diferentes redes, ¿no? Viajaban, se comunicaban por diferentes soportes. Ahora tenemos un solo soporte, ¿no? Un soporte común. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y eso es parte de la convergencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, hace muchos años atrás, no es que no se hablaba de la convergencia, en la década de los 80, por ejemplo, ¿no? En la década de los 80 había un impulso fuerte y se llamaba a las EDDCI, ¿no?
a las redes de servicios integrados. Entonces ahí, ¿qué se estaba hablando especialmente? Se hablaba desde el punto de vista de convergencia, o sea, esta evolución viene ya de tiempo atrás, y se hablaba en esa época de la convergencia del terminal, ¿no? O sea, que el terminal, en este momento, el terminal telefónico, por ejemplo, que iba a permitir hacer muchas tareas, no solamente la comunicación de voz, ¿no? Entonces, había una convergencia de terminal inicialmente y posteriormente la convergencia ya era en la infraestructura, ¿no? Que ese sido el paso siguiente. Pero había convergencia en, en terminal primero. Entonces, otra vez, los tres campos de actividad que caracterizan utilizar soporte físico común, como es la microelectrónica, parte de los componentes de software, el uso intensivo de las infraestructuras de telecomunicaciones, y este es el otro punto importante, ¿no es cierto? Otro concepto, que ha permitido la deslocalización, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Significa que el tema del proceso de información ya no está viendo tanto el tema geográfico, ¿no es cierto? O sea, con las TIC ahora. Ustedes pueden estar en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Oruro, de Cochabamba, en diferentes lugares recibiendo esta clase, ¿no es cierto? Hay una deslocalización. No necesariamente están en La Paz, ¿no es cierto? O yo también puedo estar en otro lugar, ¿no es cierto? Pero nos vamos comunicando, ¿no es cierto? En el mismo tiempo. Eso que nos ha permitido, nos permite esto, ¿no? La infraestructura de comunicaciones. O sea, y el Internet, por supuesto, que es parte de la infraestructura y del desarrollo, ¿no es cierto? Que está soportado ahí. Ya no necesitamos, como antes, una conexión geolocalizada, ¿no es cierto? De localización fija, todos estábamos en lugares fijos. Ahora, este, esta infraestructura de telecomunicaciones nos permite hacer una deslocalización, ¿no es cierto? O sea, todos podemos estar en diferentes lugares, como estamos ahora, y nos estamos comunicando, ¿no es cierto? Y mucho más aún, ¿no es cierto? O sea, no es que estemos solamente en diferentes lugares, ¿no es cierto? O sea, para hacer este tipo de, por eso viene ese concepto ahora del trabajo remoto, ¿no es cierto? Lo puedes estar haciendo en tu casa, lo puedes estar haciendo en otro lugar y estás haciendo tu trabajo, ¿no es cierto? Pero en general este concepto ya viene de muy atrás y es el de la deslocalización, ¿no? Entonces, empezando a resumir, ¿qué tenemos? Tenemos todo esto es infraestructura de telecomunicaciones, ¿no? Lo que van a estudiar ustedes, fibra óptica, satélites, las comunicaciones vía eh, también fibra óptica, podemos transmitir datos mediante energía eléctrica. Aquí al centro la microelectrónica, ¿no? El software y las aplicaciones, que esto es importante desde la aplicación, y todo lo que es el almacenamiento de datos, ¿no es cierto? Data la información, porque si no, ¿dónde almacenamos? Necesito la nube. Y aquí las telecomunicaciones inalámbricas, ¿no? Y alrededor de todo esto está todo este tema de comunicación, ¿no es cierto? Desde la misma evolución que he ido viendo en los teléfonos móviles de la década de los 90, ¿no es cierto?, en el país, y terminando la década de los 80 en el mundo, que han ido pasando las teleimpresoras, las computadoras y bueno, las redes de datos ahora. Entonces, ahí es donde estamos, ¿no? Y resumiendo, este es el concepto de las TICs, ¿no es cierto? Aplicaciones, software y todo lo que es infraestructura de telecomunicaciones. Obviamente,
hemos puesto microelectrónica porque esto está desarrollado ahí con electrónica, todo, ¿no? O sea, pero para hacerlo más, mucho más específica, ¿no? Pero en resumen tenemos todo lo que es infraestructura de telecomunicaciones, las aplicaciones, ahí está el software y aquí estamos nosotros, ¿no? En la década de los 80, por ejemplo, cuando estaba estudiando yo en la universidad, haciendo la carrera de electrónica en la UNSA, ¿no? El concepto de software y hardware era el siguiente, ¿no? En los equipos de la infraestructura de comunicaciones, el hardware era importantísimo, ¿no? Podemos decir que el hardware en esa década era aproximadamente un 80-70% y el software era un 20%, ¿no? Pero muy rápidamente pasando la década de los 90, el software ya empezó a tomar mayor protagonismo, ¿no? Entonces empezó a cambiar el software. El software ya tenía una relevancia importante, casi 50-50, y a medida que pasaron los años, se ha invertido eso, ¿no? O sea, ahora el software es mucho más protagonista que el hardware, ¿no es cierto? Pero eso no implica que haya desaparecido el hardware, sigue habiendo hardware. Sin hardware, sin esto, pero esto también está relacionado con el software, ¿no es cierto? Entonces, pero la preponderancia ahora del software es mucho mayor, ¿no es cierto? Entonces, en la formación del ingeniero electrónico de telecomunicaciones, el conocimiento del software es fundamental, ¿no? Ahora, mucho más que hace años atrás. Entonces, ya avanzando en el tema, en el concepto de las TIC, la infraestructura del mercado actualmente va por esto, ¿no? De informática, proveedores de software y hardware informático, telecomunicaciones, proveedores de redes y servicios de comunicaciones, audiovisual, difusores de televisión, o sea, las estaciones de televisión, radiodifusoras y proveedores de contenido, multimedia, plataforma de usuario y proveedor de servicios avanzados de multimedia como televisión interactiva. Ahí tenemos la televisión digital, ¿no es cierto?, que hay en el país, que todavía no ha terminado de implementarse, porque ya es una televisión interactiva, ¿no? O sea, cuando funcione, cuando existe el apagón analógico, podemos decir, y el desarrollo se llegue a concretizar, la televisión digital abierta debería ser interactiva, ¿no? O sea, está ahí toda la infraestructura para que eso sea. Video bajo demanda. ¿Y qué es el video bajo demanda? Por ejemplo, ahora, ustedes en los últimos años están viendo lo que es Netflix, ahora HBO Max, Disney Plus, lo que viene a ser video bajo demanda, ¿no? O sea, uno accede, ese es otro ejemplo, ¿no es cierto? Uno accede mediante una aplicación a, al contenido de estas OTTs. ¿Y qué tenemos? Video bajo demanda, ¿no? Yo quiero ver tal película, tal serie, corto, vuelvo y sigo viendo en la noche, en la mañana, después de un mes, etcétera, ¿no? Y también hay otro contenido que es mucho más importante, no es más importante, pero ese contenido en Netflix, en HBO, está orientado a determinado uso de contenido, ¿no es cierto? Pero hay otras OTTs, por ejemplo, en el país, eh, a ver, ¿qué les puedo nombrar? La operadora Access, por ejemplo, tiene un servicio de Access Plus, que es una OTT, ¿no? Entonces, ¿qué pueden ver ustedes? El noticiero, para ponerles un ejemplo, hoy en la mañana estamos pasando clase y querían ver el noticiero, no ven, si tienen ese servicio lo pueden ver después, ¿no es cierto? El partido de fútbol de ayer,
que querían verlo y no lo han visto por diferentes razones, lo pueden ver hoy día, ¿no es cierto? O sea, ese es el concepto de video bajo demanda, ¿no? O sea, cuando uno necesita y ya está, ya hay eso, ¿no? O sea, está aplicado por diferentes OTTs y una de las OTTs más, no más completas, pero que cumple el concepto de OTT es la que les comento de este operador Access Plus que tiene y uno puede ver bajo demanda el contenido que uno quiere, desea, ¿no? Pero también ahí está ese otro contenido que es de, de películas, de series, que está relacionado como, por ejemplo, lo más conocido, Netflix, y hay varios, ¿no? Y también hay contenido de otro tipo que están. Y entre lo otro está la teleeducación, ¿no es cierto? Lo que nosotros estamos viendo ahora. O sea, la educación virtual. Y en el otro concepto de la teleeducación está la utilización de la televisión interactiva, ¿no es cierto? O sea, que uno pueda ver las clases en un aparato de televisión y que puede interactuar ahí con preguntas con el profesor, ¿no es cierto? Y eso, lo que pasa es que esta teleeducación en ese concepto es mucho más masiva que la que tenemos ahora, ¿no? Porque no existirían restricciones de infraestructura que tenemos ahora, ¿no es cierto? El acceso al Internet, el ancho de banda, etcétera, etcétera. Y en el otro, las señales están distribuidas en televisión abierta y la televisión digital, ¿no es cierto? También eso necesita desarrollo de contenido, ¿no es cierto? De la interactividad, el desarrollo del software libre que ya está aplicado ahí y que debería estar siendo operativo, pero no está, ¿no es cierto? Entonces, todo esto se va a llamar como multimedia, ¿no? Entonces, la convergencia de multimedia, ¿qué vendría a ser? Todo lo que es digitalización, informática, audiovisual, telecomunicaciones, tenemos la convergencia y es la multimedia, ¿no? Y esto nos permite terminar en la plataforma de un usuario, ¿no es cierto? Que puede ser su teléfono móvil, la computadora, una pantalla de televisión o un televisor, ¿no? Entonces, la carrera está, creo que, trabajando para conseguir una mención en multimedia y es lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, ahí son tres elementos importantes, ¿no? Y en la carrera, esta última parte del audiovisual se ha ido dejando de lado, ¿no? Todo lo que es televisión, radio digital, televisión digital, ¿no? O sea, no se ve. Pero yo creo que cuando retomen este concepto se va a retomar todo esto. Entonces, ¿cuáles son las variables críticas en la formación de la red? Estas son algunas, ¿no? Hay otras. En mi concepto, uno de los papeles importantes es los contenidos, ¿no es cierto? Si no hay contenidos, la generación de contenido lleva mucho tiempo, muchos recursos, mucha especialización, pero hay que generar contenido, que yo creo que es importante el contenido. Después viene el papel del profesor. Estamos hablando de variables críticas en formación de la red, ¿no? Como un tema de reflexión. O sea, el papel del profesor ya no es el papel del profesor, ¿no es cierto? Típico, característico, que tenemos en mente, ¿no es cierto? Sino aquí ya viene ser un rol del profesor como un gestor, como un tutor, como una guía, simplemente, ¿no? El papel del alumno.
acá el papel del alumno es muy preponderante, ¿no? ¿Por qué? Porque en el papel del alumno está, recibe mucho contenido, ¿no? Recibe mucha información y también tiene que buscar y ver dónde encuentra la información adecuada, ¿no es cierto? Pero inicialmente recibe mucha información y tiene que asimilar la información, ¿no es cierto? O sea, el concepto en el tiempo hemos ido perdiendo, ¿no? O sea, pero básicamente es eso, después podemos ver qué es lo que ha pasado. Pero el papel del alumno es ese, ¿no? Asimilar el contenido y adquirir conocimiento mediante el contenido, ¿no? Después las actividades en línea y actividad, o sea, hay muchas actividades, ¿no? Hablando de eso, he colgado en el sistema la práctica 2 para que puedan completarla. El, el día de cierre es el día martes, lunes y martes va a estar disponible. Ahora ya pueden verla, ¿no? Pero pueden completar entre lunes y martes. Los aspectos organizativos, o sea, eh, lo que nosotros hacemos, ¿no? Ahora nos comunicamos, les envío una invitación y ustedes se conectan con esa invitación, ustedes se han registrado, me han enviado su correo electrónico, o sea, esa es la parte de esto, la organización, ¿no es cierto? O sea, el modelo de evaluación, ese es el punto en la formación en red, uno de los temas más cuestionados, diría yo. No es que sean críticos, ¿no? Cuestionados por la evaluación en red, por la forma en la que se evalúa en línea, pero mi opinión en eso es que es más cuestionado por lo tradicional, ¿no? Por lo, por lo, por lo, por lo tradicional de la educación, o sea, no por lo hacia donde está avanzando la educación, que es evidentemente muy fuertemente en los últimos años al tema de formación en red, ¿no? O sea, hay mucho para hablar, hay mucho para ver sobre los modelos de evaluación. Es una de los puntos más criticados, pero yo creo que es esa parte tradicional de la educación la que más critica, ¿no? La que todavía no ha hecho el cambio o no quiere cambiar totalmente hacia ver lo que es el tema de la red, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes aspectos, el tema de contenidos, generar una comunidad virtual, etcétera, ¿no? Herramientas de comunicación, ahora hay muchas, ¿no? O sea, antes estaba solamente el correo electrónico, ahora que en el país o en Latinoamérica, yo diría, está muy desarrollado WhatsApp, esa es una herramienta de comunicación, ¿no es cierto? Muy inmediata, por ejemplo. Y también la estrategia didáctica, ¿no? O sea, como también es otra de los cuestionamientos, ¿no? Eh, por, por- básicamente por temas de qué es lo que pasa cuando uno está en este tipo de clases al otro lado, ¿no? No sabemos qué está pasando al otro lado. Entonces, hay algunas que exigen enciendan todo su cámara, ¿no? Y los quiero ver. Y el otro tema, el tema de la comunidad virtual, ¿no? O sea, generar comunidades virtuales. Entonces, hay mucho todavía por ir avanzando, por ir discutiendo, analizando en el tema de estas variables críticas en la formación en red, ¿no? Si todas las clases deben ser síncronas, asíncronas, eh, etcétera, ¿no? Y el modelo de evaluación.
Entonces, las características distintivas de la formación en red están aprendizaje mediante computadora, navegadores de web para acceder a la información, conexión profesor-alumnos separados por el espacio y el tiempo, lo que decíamos, ¿no? La deslocalización de las comunicaciones, lo que nos permite hacer espacio-tiempo. Y este es un tema probablemente que hay que profundizarlo más, ¿no? La conexión profesor-alumno que se tiene, que está deslocalizada en el espacio, en el tiempo, utilización de diferentes herramientas de comunicación, tanto síncrona como asíncrona, lo que decíamos, la multimedia, hipertextual, hipermedia, almacenaje, mantenimiento, administración de materiales sobre un servidor, el aprendizaje. Yo creo que esto es importante, ¿no? El aprendizaje es mucho más flexible. Eh, Aprendizaje muy apoyado en tutorías, lo que decíamos, que el profesor ya no es el profesor, sino viene a ser un tutor, ¿no? Materiales digitales, aprendizaje individualizado versus colaborativo. Quizás este es un cuestionamiento, ¿no? La interactividad, que eso yo creo que es una debilidad todavía, pero es importante, uso de los protocolos que ya conocemos para facilitar la comunicación entre estudiantes y los materiales de aprendizaje y los recursos que hay. O sea, esto es lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? ¿Y cuáles deberían ser esos principios de la formación en línea, como una aplicación de las TIC, ¿no es cierto? La buena práctica anima al estudiante a tomar contacto con la facultad, principio uno. La buena práctica anima a la cooperación entre estudiantes, que quizá eso se va perdiendo o se va profundizando, ¿no? O sea, dependiendo qué buena práctica, probablemente eso sea más fuerte ahora, ¿no? Digo yo, o sea, ¿por qué? Porque los estudiantes eh, están en las redes, entonces forman su propia red de compañeros de curso, por ejemplo, que eso es lo que estamos hablando aquí de cooperación. Entonces, debería estar así, ¿no? Ahora, mediante esas redes comunicarse con la facultad, probablemente aquí hay una falla, ¿no? O sea, al otro lado no se está preparado para eso. La buena práctica facilita el aprendizaje activo. La buena práctica implica un feedback rápido. Esta es una falla, yo creo, ¿no? O sea, es un principio que se aplica, pero no tenemos una retroalimentación inmediata, ¿no? La buena práctica pone énfasis en el tiempo en la tarea, o sea, ustedes se pueden organizar mucho mejor. La buena práctica comunica elevadas expectativas. Las buenas prácticas respetan los diversos talentos y caminos del aprendizaje, ¿no? O sea, uno va aprendiendo a su ritmo, a lo que puede. Obviamente hay mayores responsabilidades en ambos lados, ¿no? Y el aprendiz, ¿cuáles son las ventajas, no? Los instrumentos que proporcionan las TIC facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales ya que propician el intercambio de ideas y cooperación, ¿no? O sea, y eso es lo que se quiere lograr, ¿no es cierto? Que es una ventaja, pero que hay que desarrollarla porque como son tan activos, por ejemplo, en sus grupos de redes, la idea es que también sean activos en los grupos de curso, ¿no? O de la educación. El alto grado de interdisciplinariedad, las tareas educativas realizadas en computadora permiten obtener un alto grado de interdisciplinario, ¿no es cierto? El computador, debido a la capacidad de almacenamiento, permite realizar diversos tipos de tratamiento de información muy amplia y variada. Y aquí hay un tema que sí viene a ser una desventaja, si bien esto permite, da muchas ventajas, pero también hay muchas prácticas que no son las adecuadas, ¿no? O sea, el copy-page, por ejemplo, del que tanto se habla y del que tanto se practica, ¿no? Otra ventaja del aprendizaje es la alfabetización tecnológica, ¿no? Digital, audiovisual, o sea, uno es el tema de alfabetización
que uno sepa leer y escribir, ¿no es cierto? Pero también dentro de que uno es alfabeto y escribe y entiende, ahí está también el analfabeto funcional, ¿no es cierto? El que, el que sabe leer, pero no se entiende lo que se está diciendo, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos hablando de la alfabetización tecnológica, ¿no? Digital, audiovisual, entonces, y ahí hay muchas diferencias, ¿no? O sea, desde el momento en que, en las épocas en las que uno ha estado, o sea, estoy hablando de las épocas en las que uno ha nacido, se ha ido formando, es totalmente diferente, ¿no? La alfabetización tecnológica ahora en la generación de ustedes, por ejemplo, es mucho más inmediata, ¿no? ¿Por qué? Porque han nacido, ya estaban ya y ya estaba el computador, eh, ya tienen acceso a los teléfonos móviles, acceso a las redes, etcétera, ¿no? Entonces, hay hay una, hay una alfabetización muy rápida, ¿no? Pero en ese mismo contexto de que estamos hablando del alfabeto digital y de un alfabeto funcional digital, por ejemplo, también se da, ¿no? O sea, no significa que uno puede tener un conocimiento en el tema digital audiovisual, sino tenemos que ver el tema de, de los contenidos que uno ve, ¿no es cierto? Que eso también es importante, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, entender, o sea, comprender, o sea, uno va y busca en una enciclopedia y cree que ya sabe, ¿no es cierto? Y no es así, sino tiene que... La enciclopedia es como el diccionario, ¿no? En la época analógica, ¿no es cierto? O sea, que probablemente ustedes, ninguno de ustedes ya ha estado, ¿no es cierto? Antes de que exista el tema de las computadoras, del Internet, que el pequeño Larousse, ¿no es cierto? Todavía muchos de ustedes deben tener en su casa un pequeño Larousse que es importante, ¿no? Que sus papás han utilizado y, y ahí uno salía de qué significa la palabra entonces. Pero la idea que lo mismo, ¿no? Es lo mismo que pasa en el tema que no es digital, si quieren llamarla entre comillas analógico, hay un proceso en la alfabetización tecnológica digital y audiovisual, ¿no? O sea, aquí para que nosotros no seamos unos analfabetos digitales funcionales, o sea, tenemos que aprender a distinguir el contenido que estamos viendo, ¿no es cierto? O sea, hay muchos, ¿qué les digo? Mm, muchos dichos ahora que hay, ¿no es cierto? Cuando empiezan a ver y dicen, ah, pero si es un chisme de WhatsApp, o sea, una noticia que publican ahí que no se sabe si es cierta o no es cierta, los famosos, eh, las noticias falsas que ahora salen, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ir ver y la fuente, ¿no? Para verificar. Y en esto hay diferencias, ¿no? O sea, y la alfabetización tecnológica es bien diferente, por ejemplo, en el tema de los profesores, porque dependiendo eh, qué tan relacionados están a la tecnología o han estado relacionados a la tecnología, ¿no? Entonces hay, hay actitudes que se van midiendo en el tiempo, ¿no? O sea, en el accionar que uno tiene en las redes, por ejemplo, ¿no? Sin ir muy lejos, en el tema del comercio electrónico, por ejemplo, que es importante para la economía digital, ¿no? O sea, probablemente ustedes que son muy jóvenes y hacen comercio electrónico, cuando entran para poner su tarjeta de crédito, no van a tener mucho reparo, ¿no? ¿Por qué? Porque están en ese ambiente digital. Pero ya una persona mayor, seguro que, y si tiene estas diferencias, va a tener mucho más reparos en poner eso, ¿no? Verificará, revisará, etcétera, o no va a poner, o no va a hacer compra electrónica. Entonces, hay diferencias, ¿no?
Y eso es lo que se viene a llamar esas diferencias como alfabetización tecnológica, ¿no? Y esa alfabetización tecnológica también, como en el ámbito analógico hay analfabetos funcionales, también aquí hay analfabetos digitales, ¿no? Funcionales. O sea, entonces, dentro de eso hay muchas aplicaciones, mucho de lo que se va hablando, ¿no es cierto? O sea, ahora ya uno paga servicios de electricidad, teléfono, mediante las redes, o sea, utiliza su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, que está desarrolladísima en el país, ¿no es cierto? Entonces, en la actividad económica también eso académica, perdón, eso no es la excepción, ¿no es cierto? Profesor y estudiantes sienten la necesidad de actualizar conocimientos y particularmente en lo referente a la tecnología digital, formatos de audio, video, edición, montaje, que es lo que hemos llamado aquí este tema, ¿no? Esto, contenidos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las desventajas? Que ya hemos mencionado algunas, pero aquí, dado que el aprendizaje cooperativo está sustentado en las actitudes sociales, una sociedad perezosa puede influir en el aprendizaje efectivo, ¿no es cierto? O sea, si bien la tendencia es que con la comunicación digital tengamos un aprendizaje cooperativo, pero también debido al tema cultural no se da, ¿no? O sea, aquí se puede llamar como una sociedad perezosa, ¿no? O sea, pero que uno ya no quiere opinar, ya no dice nada, está callado y no hay ese feedback, ¿no es cierto? Y de repente en los estudiantes también, en el grupo de estudiantes de un determinado curso, materia, etcétera, pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que se espera que no pase? Que sea todo lo contrario, ¿no es cierto? Yo creo que esta es una de las grandes desventajas que uno ve y las vive, ¿no? Porque el feedback no se las tiene, o sea, probablemente es un tema de esto, ¿no? Un tema cultural. Y que también eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? Dado el vertiginoso avance de la tecnología, estas tienden a quedarse descontinuadas, ¿no? Muy pronto lo que obliga a actualizar frecuentemente equipos, software. Sí, esta es una desventaja, ¿no es cierto? Ustedes lo saben. Cada día los teléfonos celulares o cada año salen nuevos modelos, las computadoras lo mismo, tienen un tiempo de vida mucho más corto, 2, 3 años. Eh, Entonces, la tecnología, lo que en algún momento hemos dicho, nos está obligando, ¿no? Nos está generando nuevas necesidades. Y esas nuevas necesidades que salen, está saliendo un nuevo contenido, ¿no es cierto? Y para los jóvenes, juegos, etcétera, y necesitan mayor capacidad de procesamiento en su móvil y tienen que cambiar o se quedan con un móvil obsoleto, ¿no es cierto? O sea, esa es una desventaja. O sea, probablemente no lo necesiten, ¿no? O sea, ese es el punto de inflexión que hay, de reflexión, ¿no es cierto? O sea, pero si yo podría seguir con mi computadora eh, trabajando, pero no, o sea, hay mayor necesidad de software, mayor velocidad, mayor sistema operativo que necesita. Hay mucho de eso, ¿no? El costo de la tecnología no es despreciable, por lo que hay que disponer de un presupuesto que permita actualizar equipo periódicamente, ¿no? Y allí tenemos todavía en el país que el costo del acceso al Internet, por ejemplo, no es económico frente a los vecinos, ¿no? Sin ir muy lejos. Las velocidades que nos ofrecen son bajas y por ese mismo costo en los países vecinos las velocidades son mucho más altas, ¿no? Pero aquí es un problema de otro tipo, ¿no? Es un problema eh, estructural que tiene el país, básicamente porque no tenemos salida al mar, ¿no es cierto? Y porque no tenemos salida al mar, no nos llega hasta nuestra frontera propia de nosotros un cable de fibra óptica submarino, ¿no es cierto? Donde está conectado el NAP.
donde podemos acceder a Internet. Por eso las operadoras, ¿qué tienen que hacer? Tienen una salida hasta Desaguadero, ¿no es cierto? Por ejemplo, o Tambo Quemado, o a la otra frontera con la Argentina. Entonces, y de ahí tienen que comprar el acceso, el ancho de banda y pagar un precio de transporte hasta el punto de conexión, ¿no es cierto? Si es por el Perú será hasta Lurín, y si es por Chile será hasta Arica. Entonces, ahí tenemos una desventaja nosotros como país, ¿no? Que todavía no lo hemos podido superar. Pero esa desventaja es porque no tenemos salida al mar, que es diferente para el Perú, ¿no? Que tiene su conexión ahí en Lurín, que Chile tiene en Arica y tiene varios puntos de conexión, ¿no? No solamente ese. ¿Hasta dónde llega el cable de fibra óptica submarino, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos diciendo es que hay un tramo, que ese tramo no es conexión directa, sino tenemos que alquilar parte de una infraestructura de un tercer país para llegar al NAP de las Américas, ¿no? Aparte de la conexión. Si bien ahora en el último tiempo creo que Entel ha hecho una conexión propia de fibra óptica desde Desaguadero hasta Lurín, pero todavía eso no se ve reflejado, ¿no? No se ve reflejado, es poco el esfuerzo. Y eso es importante. Solamente estamos hablando del costo del Internet, ¿no es cierto? Y no del otro que ustedes ya lo saben. ¿Y cuál es la ventaja para los profesores? Un alto grado de interdisciplinariedad. Eh, debe saber o sea, es mucho más fácil para el área nuestra, ¿no es cierto? O sea, si nosotros somos de electrónica, hemos estudiado telecomunicaciones, entonces es mucho más fácil hablar de conexión, equipo, audio, video. Pero si hablamos de otras disciplinas, es mucho más complicado, ¿no es cierto? O sea, en áreas de ingeniería supongamos que no tanto, pero estamos hablando en otras áreas, en otras disciplinas, entonces eh, esto se hace mucho más difícil. O sea, necesita un alto grado de interdisciplinariedad, ¿no? Iniciativa, creatividad, no hay nada escrito, la educación del futuro se está escribiendo ahora y tenemos el privilegio junto a nuestros alumnos de ser los actores, lo que un momento decía, ¿no es cierto? O sea, yo estoy muy convencido que este tipo de educación es importante, pero tiene todavía sus cosas por desarrollar, ¿no? Aprovechamiento de recursos, ¿sí? Muchas veces la proyección de un video al uso de una buena simulación puede ayudar, ahí faltan herramientas, ¿no? Estos momentos, o sea, esto es lo que falta, ¿no? Lo que es una ventaja todavía es todavía viene a ser una desventaja porque no tenemos eh, todas las herramientas. El aprendizaje cooperativo, el profesor aprende con sus estudiantes. Esto es lo que también está faltando, ¿no? Y las desventajas, capacitación continua, situaciones particulares donde la animación video presenta nunca pueden superar al mundo real, por supuesto, ¿no? Sí, hay desventajas. Y las ventajas rápidas para el estudiante, aprovechamiento del tiempo, ¿no? Esto es importante, o sea, yo también soy estudiante de este tipo de clases en la formación y esto es importante, yo creo que sí, es una ventaja, ¿no? Y lo que falta hacer es el uso de salas, de discusión. El profesor puede publicar notas, publicaciones, información, la comunidad, sí. El caso de disponer tiempo instrumental, aprendizaje cooperativo, lo que decíamos ya hace un momento, ¿no? Que es una ventaja, pero si no lo explotamos es una desventaja, ¿no? Motivación, interés. Y esto es lo que hemos estado tratando en este curso de influirles, ¿no? De motivarles en que busquen información importante, en que su proyecto
de curso lo hagan en lo que a ustedes les gusta hacer, en lo que quieran investigar, en lo que quieran leer. Eh, es importante, ¿no? Hay muchas cosas que son aquí que es básico, yo creo, la motivación y el interés que tengan, ¿no? Desarrollo de habilidades en busca de la información, lo que les hemos estado diciendo, ¿no? No solamente lean Wikipedia, o sea, no estoy en contra de Wikipedia, o sea, es como una enciclopedia, ¿no es cierto? Y si ustedes recuerdan, en colegio, bueno, probablemente ya no, ustedes seguro que cuando han ido a la escuela del colegio todavía estaba en carta, ¿no es cierto? Que era una enciclopedia digital que empezó a desechar a las enciclopedias que uno compraba antes cuando era, o los papás de uno le compraban cuando estábamos en la escuela, las enciclopedias físicas, ¿no? En libros, y después apareció en carta, pues, entonces era un CD, y uno metía su computadora y veía y buscaba todo, ¿no? No había internet, entonces estaba en carta. Apareció el internet, en carta empezó a morir, el papel empezó a morir, ya nadie ve las enciclopedias que uno tiene y probablemente en muchas familias ya no se han comprado esas enciclopedias y lo que hacen es buscar en la enciclopedia mundial, ¿no es cierto?, que es Wikipedia. Pero con esa enciclopedia no podemos estudiar, ¿no es cierto?, en una formación preuniversitaria, o sea, perdón, una formación universitaria, ¿sí? No podemos investigar. O sea, es nuestro primer paso, ¿no? O sea, información de Wikipedia, primer paso. Segundo paso, tenemos que ir más adelante, ¿no es cierto?, a buscar el libro, a leer, etcétera. Es necesario desarrollar habilidades para la selección adecuadamente, seleccionar adecuadamente la información. Esto es importante, útil y filtrar lo útil para quedarnos con la cantidad de información que podamos procesar, ¿no es cierto? Y aquí hemos visto que hay gestores bibliográficos que nos van a ayudar a eso, ¿no? Ustedes deberían bajarse un gestor bibliográfico gratuito, como es el Sotero, o hay muchos, dependiendo de lo que quieran, y empezar a utilizar, ¿no? Tener su propio gestor bibliográfico por materias y ahí tienen la información, o sea, más ordenadamente. Desventajas. Dada la cantidad y variedad de información, es fácil que el estudiante se distraiga y pierda tiempo navegando en páginas que no le brinden provecho y el estudiante puede perder su objetivo y tiempo. Sí, ¿no? Es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, a veces uno está en la red buscando información y encuentra alguna cosa que distrae y uno pierde su tiempo, ¿no? Nos pasa a todos. Si los compañeros son descuidados, puede que el aprendizaje cooperativo no se consolide, ¿no? Sí, esto es importante y esta es una de las falencias que tenemos. El interés al estudio puede ser sustituido por la curiosidad y exploración en la web en actividades no académicas, tales como diversión, música, videos, y hay mucho de esto, ¿no? Entonces uno está, dice que está estudiando y uno se distrae, ¿no? Ve un video, nueva música, el nuevo éxito, etcétera, etcétera, y caramba, se pasó el tiempo. Dado la cantidad de variedad de inmediatez de la información, los chicos pueden sentir saturados y en muchos casos se remiten a lo que decíamos, ¿no? Cortar y pegar la información sin procesarla. ¿Por qué? Porque nos hemos distraído, ¿no? Nos llevó el tiempo, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de la clase de hoy, de comentarles inicialmente lo que es el concepto de las TICs y lo último, lo que ustedes ya conocen, ¿no? Lo que vamos, lo que han ido practicando en estos últimos 2 años intensivamente, digamos, ¿no es cierto? O sea, a raíz de la pandemia se ha ido profundizando, hemos ido utilizando a marchas formadas las herramientas digitales, y en general esas ventajas y desventajas puede que en el área nuestra en la que estamos sean menores, ¿no es cierto? No sean tan críticas. Pero en otras áreas sí son críticas, se han puesto mucho más críticas.
Por eso he hecho mucho énfasis en el tema de la electrónica, que es la carrera nuestra con la que nos formamos, pero estamos viendo, nosotros somos ¿qué les digo? Estamos en el nudo mismo del desarrollo tecnológico, ¿no es cierto? O sea, estamos estudiando eso, ¿no? Y, sí, sí, y eso es lo paradójico, ¿no? Nosotros somos los que estudiamos eso y no tenemos, por ejemplo, en la carrera las herramientas necesarias, ¿no? No las hemos desarrollado. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Eso es lo que es las TIC. El resumen del ejemplo práctico de las TIC es lo que tenemos ahora nosotros, ¿no? Tenemos infraestructura, el Internet, nos conectamos, tenemos nuestra computadora, nuestro teléfono móvil, nuestra tablet y estamos conectados. Utilizamos una aplicación, un software, un desarrollo de software ahí, que es Google Meet, y le queremos dar contenido, ¿no? Entonces, muchas de las ventajas y desventajas que están ahí todavía son, a ver, ¿cómo lo pongo? Son asignaturas pendientes, ¿no? Que en el tiempo van a ir cambiando. O sea, y yo soy un convencido de que eh, tiene que haber la educación presencial y la educación virtual, pero que la educación virtual es un tema importantísimo, ¿no? Y seguro que se va a ir perfeccionando, pero que está ahí. Es como lo que tenemos ahora, ¿no? O sea, ya tenemos un mundo inalámbrico y el mundo inalámbrico no lo vamos a cambiar, ¿no es cierto? O sea, ya está, se va a quedar el mundo inalámbrico, hay nuevas aplicaciones, nuevos conceptos, nuevas redes, el desarrollo de las redes va a profundizar eso, 5G va a hacer que el mundo inalámbrico sea mucho más fuerte, más poderoso, y el tema de los cables no va a desaparecer, ¿no? Pero va a tener una preponderancia importante el mundo inalámbrico, ¿cierto? O sea, por ejemplo, un ejemplo básico, ustedes llegan a su casa, tienen una red de Wi-Fi, quieren que su teléfono funcione con su red Wi-Fi y quieren que en toda su casa funcione de la misma forma, ¿no es cierto? Que tengan la misma señal, la misma velocidad, y ustedes saben que por las redes Wi-Fi no hay, ¿no es cierto? Por temas de propagación de señal, ¿no es cierto? Que eso es lo que van a ir estudiando en estos años que vienen. Bueno, jóvenes, esta es la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta para ir terminando, para ir cerrando. No se olviden, el día martes ya tenemos presentación de trabajos, ¿no? O sea, tenemos el primer punto que es el tema, que en realidad ya casi todos tienen su tema, lo hemos definido en alguna clase pasada, y en base a ese tema me tienen que presentar el problema de investigación, ¿no? Referido a su tema, que también yo supongo que ya lo tienen, ¿no es cierto? O sea, ya está, porque ustedes han formulado el tema, han leído, han investigado, entonces yo creo que eso lo vamos a ir avanzando rápido. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna pregunta sobre este recuento rápido, un poco histórico de lo que son las TIC, ¿no? Preguntas, más preguntas, no hay preguntas. Ok, bueno, quedamos por ahora aquí y no se olviden, hay una práctica que está en, en la plataforma, está disponible desde ahora, la pueden revisar, es muy fácil, ¿no? Hay que leer un capítulo, el capítulo 8 de un libro de aplicación de ingeniería y hay que identificar el problema en ese capítulo, ¿no? O sea, es como una práctica, una
un refresh para que ustedes puedan en su tema de investigación aplicar la identificación del problema, ¿no? Es un ejercicio muy simple, muy rápido de hacerlo. Lo único que tienen que hacer es leer el capítulo 8, que también está ahí en la plataforma, y contestar las 3 o 4 preguntas que hay. Es una tarea muy sencillita, ¿no? Como cuando uno ve el contenido en Internet. Tiempo de lectura, 30 minutos. Desarrollo de la práctica, 5 minutos. ¿No es cierto? Es lo que uno ve ahora en los contenidos de Internet cuando uno va y busca información, ¿no es cierto? O sea, un artículo leer 8 minutos o 10 minutos. Tiempo de solución, de resolver 5 minutos. Bueno, buenos días a todos, que tengan un buen fin de semana.